Día de hoy, esta oportunidad de reunirnos, aunque a la distancia por estos medios, con el mismo propósito donde quiera que se encuentre, para alabarle, para glorificar su santo y bendito nombre, para agradecerle. Le damos la bienvenida a las personas también que en este momento están integrándose para la porción del estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros este estudio de la palabra. Nosotros hemos estado estudiando este Evangelio según San Juan y nosotros la semana pasada empezamos el capítulo 19 y allí vimos que a Pilato le habían llegado acusaciones en referencia a Jesús, pero Pilato no quería juzgar a Jesús. Él entendía que las acusaciones que le traían en contra de Jesús eran acusaciones que no ameritaban un juicio, que no ameritaban muerte. Por eso Pilato en la primera oportunidad, que tuvo de tratar de no juzgar a Jesús, escuchó que una de las acusaciones que trajeron en contra de Jesús fue acerca de algo que hizo en Galilea. Él lo envió a Herodes, pero Herodes tampoco quiso juzgarlo y lo regresó a Pilato. Luego Pilato trató de soltar a Jesús. Él se ingenió el plan de darle una oferta a estos líderes religiosos, ofrecerle un preso, dejar en libertad, y les ofreció a Barrabás o a Jesús, siendo Barrabás tal vez el peor de los presos que él tenía en la cárcel en ese momento. Pensó que ellos iban a escoger a Jesús, pero no sospechaba a dónde llegaba la maldad de esta gente. Los líderes religiosos, dice la Biblia, que convencieron a la gente que le pidieran a Pilato que dejara ir en libertad a Barrabás. Luego Pilato, con otro intento de que los líderes religiosos desistieran de la idea de que ejecutaran a Jesús, dice que ordenó a soldados romanos que azotaran a Jesús, y esto explicamos la semana pasada acerca de en qué consistía un azote romano. Era una cosa que después de una persona haber sido azotado, quedaba completamente desfigurado, quedaba de una manera que no era irreconocible que era un ser humano. Y de esa manera Pilato le presentó a Jesús a los líderes religiosos. Le dijo: he aquí un hombre. Sin embargo, los líderes religiosos, él pensaba que iban a desistir de la idea al ver a Jesús de esa manera, pero ellos pedían que lo crucificara. Pilato, ante esto, él decidió entonces crucificar a Jesús. Y la crucifixión era un evento público. La crucifixión se hacía en lugares que eran transitados, para que cuando la gente cruzaba por los lugares donde alguien era crucificado, eso les servía de ejemplo a la gente de que ellos, si cometían el mismo crimen de lo que la persona había sido convicto, la gente no lo hiciera. Era la costumbre que sobre la cabeza de la persona que era crucificado se pusiera un letrero. Pilato mandó a que sobre la cabeza de Jesús se pusiera un letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mandó a que este letrero se pusiera en 3 idiomas, 3 lenguajes, que eran los 3 idiomas comunes en la región de ese tiempo. El hebreo, que era el idioma religioso, el idioma de los judíos; el griego, que era el idioma más comúnmente hablado, y en latín, que era el idioma de la ley, el idioma romano, para que todo el mundo que viera a Jesús podría entender de qué se le acusaba: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto ofendió a los líderes religiosos de gran manera, y ellos fueron a Pilato y le pidieron a Pilato que alterara aquello que él había mandado escribir sobre la cabeza de Jesús en la acusación, y que dijera que él había dicho de sí mismo ser el Rey de los judíos. Pero para este tiempo ya la paciencia de Pilato se había agotado. Pilato sabía que aquellos líderes religiosos habían llegado al punto de políticamente convencerlo a él, forzar su mano de hacer algo que él no quería hacer, y él estaba ya en este momento harto. Y lo que le respondió a los líderes religiosos: lo que he escrito, he escrito. Hoy vamos a seguir
este estudio del Evangelio según San Juan en el capítulo 19 y vamos a estar estudiando hasta el versículo 30 en el día de hoy. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 30, el Evangelio según San Juan capítulo 19, del versículo 23 al versículo 30. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos concedes de reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra. Ahora, Señor, dependemos completamente de ti, Padre Santo. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiando, dirigiendo, Dios mío, este mensaje, este estudio de tu palabra, Dios mío, que esté preparando los corazones, Padre Santo, que obre en medio nuestro tu Espíritu Santo, fortaleciéndonos, Señor, trayéndonos la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, vemos que ha sido llevado a la cruz. Pero el hecho de que Jesús fuera llevado a la cruz no quiere decir que Satanás haya vencido. No quiere decir que los enemigos del Señor habían vencido. En la cruz el Señor fue a la cruz de manera voluntaria. Incluso ya habíamos visto en el capítulo 10, en el versículo 17 y 18, que el Señor Jesucristo había dicho que Él pone su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, el Señor, nadie venció al Señor Jesucristo, sino que yendo a la cruz, Él venció la muerte, Él venció a Satanás, Él venció el pecado. Nosotros vimos que cuando Pedro incluso trató de convencerlo, trató de amonestar al Señor Jesucristo para que Él no fuera a la cruz, el Señor Jesucristo le dijo: aléjate de mí, Satanás. O sea que Él estaba dispuesto, Él fue a la cruz voluntariamente. El hecho de que el Señor haya ido a la cruz no tomó a Dios por sorpresa, sino que ese era el plan de Dios que Él había establecido desde antes de la fundación del mundo. E incluso es tanto así que nosotros de Génesis en adelante vemos una imagen de lo que es el plan de Dios de salvación que va desde Génesis hasta llegar a los evangelios, a la cruz del Calvario. Y uno de estos lugares donde nosotros vemos el plan de Dios es en la genealogía que nosotros vemos en Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5 se nos habla de la genealogía de Adán y las 10 primeras generaciones de Adán y su descendencia, excluyendo a Abel y a Caín. Abel, que había muerto, que había sido su hermano Caín lo había matado. Y vemos en los nombres de estos 10 personas que se nos menciona en Génesis capítulo 5, vemos el mensaje del evangelio de salvación que nos lleva a la cruz del Calvario. Adán
fue el primer hombre y su nombre, el nombre de Adán significa hombre. Después de la muerte de Abel, Eva dio a luz a Set y dijo: Dios me ha designado otro hijo en lugar de Abel. El nombre de Set es el nombre designado. Miki, ¿puedes poner la tabla? Enos, que es el próximo, Enos significa mortal, recordándonos que por el pecado vino la muerte. El próximo es Cainán, que significa dolor, recordando que el dolor de la muerte trajo a la humanidad, del pecado trajo a la humanidad. El próximo es Mahalael, que significa el Dios que debe ser alabado. El próximo Jareb, que significa descendiente o bajará. Desciende o bajará. El próximo es Enoc, que significa maestro o enseñar. El próximo Matusalén, que significa su muerte provocará. El próximo Lamec, que significa cansados. Y el próximo Noé, que es el 10º, que significa paz. Cuando nosotros vemos estos nombres que nos enseñan la genealogía de Génesis 5 y los leemos uno detrás del otro, hay un mensaje ahí cristocéntrico, un mensaje que el centro es la cruz. Dice en los nombres de estos patriarcas, dice: el hombre, Adán, es designado dolor mortal, pero el Dios que es alabado bajará enseñando que su muerte provocará paz al cansado. Gloria sea el nombre del Señor. La muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue un error, no fue algo que fue engañado y convencido a llevar allí, sino que fue algo que estaba en el plan de Dios para redimir a su creación. Hemos visto a través del Evangelio según San Juan que el Señor iba cumpliendo las profecías que el Antiguo Testamento hablaba acerca del Mesías. Y en estos momentos que Él va hacia la cruz no es la excepción. Él continúa haciendo en sus acciones, en su palabra, el cumplimiento de las profecías. Juan dice que su vestido lo repartieron entre 4 soldados, pero que él tenía una túnica que era sin costura. Y esta túnica entonces los soldados echaron suerte y se las repartieron entre sí. Dice que Juan, para que se cumpliese lo que había escrito, lo que estaba en las Escrituras, y siglos antes, el rey David había escrito en referencia a esto con una exactitud precisa, como es siempre la palabra del Señor. Y David escribió en el Salmo 22, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos, como sucedió, y sobre mi ropa echaron suertes. Juan menciona acerca de un grupo de personas que estaban cerca de la cruz. Y entre este grupo de personas que Juan menciona a María, la madre de Jesús, menciona a la hermana de María, la cual él no menciona por su nombre, pero se cree que a quien Juan se está refiriendo como la hermana de María es la madre de Juan, que se refiere a Salomé. Y Salomé había sido aquella mujer que le había pedido al Señor Jesucristo en aquella ocasión que estaban reunidos los discípulos, en la cual los discípulos querían uno ser mayor que el otro. Le había pedido al Señor Jesucristo que esté uno a la mano derecha y uno a la mano izquierda del Señor Jesucristo en su reino. Y tal vez ella, mirando a la cruz al Señor Jesucristo, está cuestionando cuál había sido aquella petición que ella había hecho aquel día, pidiendo que uno de sus hijos estuviese a la diestra y uno a la izquierda del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no sabemos lo que estamos pidiendo, y le damos gracias a Dios que Él no nos da a nosotros todo lo que nosotros le pedimos, como ella en ese momento le había pedido al Señor Jesucristo. También junto al Señor Jesucristo allí en la cruz se nos dice que está María, la mujer de Cleofas. Y es muy probable que este Cleofas que Juan se refiere aquí sea el discípulo que nosotros vemos después de la resurrección del Señor Jesucristo, que va camino a Emaús, que el Señor Jesucristo les sale al encuentro y ellos no lo reconocen porque tiene el mismo nombre.
Y también se encuentra a los pies de la cruz aquí María Magdalena, de lo que los evangelios nos dicen de ella, que el Señor Jesucristo la había libertado, la había expulsado 7 demonios. Ellos están lamentando ante el evento que está sucediendo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos a María, la madre de Jesús, aquí, que está viendo los eventos que han sucedido con el Señor Jesucristo. Él había sido desfigurado completamente, le habían colgado el cuerpo del Señor Jesucristo desnudo en la cruz del Calvario. Y vemos que en este evento que está María frente a la cruz del Calvario, se están cumpliendo las palabras que le había dicho Simeón cuando sus padres habían llevado a Jesús como niño a ser presentado en el templo. Y aquella ocasión vemos en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35, que dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea que Simeón había profetizado acerca de que el mensaje del Señor Jesús traería división en Israel, pero también está hablando del dolor extremo que lo que sería, que le provocaría a María los eventos que le ocurrirían al Señor Jesucristo. Dice: una espada traspasará tu misma alma. Y estos son los eventos que ella está viviendo en la cruz del Calvario, viendo los eventos que están sucediendo a su hijo. Y no cabe duda en lo que ella está viviendo, que la gracia de Dios estaba con ella. No cabe duda que solamente por la gracia de Dios ella estaba de pie, aún podía, ella presenciando los eventos que ella estaba presenciando, lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo. Yo no sé qué problema tú tienes que experimentar, qué problema, qué aflicción, qué situación tú estás pasando, pero la gracia del Señor es suficiente para sostenernos, es suficiente para ayudarnos, no importando lo que nosotros estemos pasando. Hay un himno incluso que nos habla de ese mensaje y nos dice: la gracia del Señor me bastará, su ayuda jamás me faltará, consolado por su amor, que echa fuera mi temor. Confiaré en mi Señor. El apóstol Pablo, siendo usado por Dios, estaba experimentando una situación en la cual era afligido por un aguijón que él tenía, y él dice que él había orado, que él había pedido para que ese aguijón se le fuera quitado. Sin embargo, vemos la respuesta que Dios le dio en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este momento que nosotros estamos viendo los eventos que están sucediendo, se cree que para este tiempo José, quien era el esposo de María, no estaba. La Biblia no registra qué había sucedido, pero no habla acerca de él, por lo que se supone que para este tiempo ya él había muerto. Y lo que sucedía culturalmente era que cuando el esposo moría, entonces el hijo mayor se convertía en la cabeza del hogar, en que era responsable del hogar, que nada faltara en el hogar, que todo estuviera bien en el hogar, y esa era la responsabilidad del Señor Jesucristo como el hijo mayor. Y Jesús, siendo aquel que está encargado de que el bienestar de su madre, dice que él, estando todavía colgado en la cruz, vemos que lo que hay en su corazón es hacia el bienestar de los demás. Dice que él ve a María y la pone a cargo, pone a Juan a cargo de María. Dice que desde aquel día en adelante, entonces Juan la recibió en su casa.
la recibió en su casa. Y esto es muy interesante, porque uno podría preguntarse, si María y José, la Biblia registra que tuvieron otros hijos, ¿por qué Jesús entonces no puso a María a cargo de otros de sus hermanos? Tal vez la primera razón por la que eso no sucedió de esa manera es que la Biblia no registra que sus hermanos estuviesen a pie de la cruz donde estaba el Señor Jesucristo. No nos dice que ellos estaban presentes en aquel momento. Otra razón también es que la Biblia registra que los hermanos del Señor Jesucristo eran incrédulos, que ellos no creyeron en el Señor Jesucristo hasta después de su resurrección. Es posible que él no haya preferido entonces no haber dejado al cuidado de su madre a personas que no eran creyentes. Pero vemos que algo interesante, que el Señor tiene cuidado de María. O sea que nosotros vemos que lamentablemente a través de la historia, en círculos religiosos se le ha dado, se le ha atribuido a María un lugar que solamente le corresponde a Dios. Incluso hay gente que cuando ora elevan sus oraciones a María. Y aunque María fue una mujer de Dios, María fue señalada como bendita entre las mujeres. María necesitó un Salvador. María pecó. Si María tuviera las facultades que la gente le atribuye a María, entonces el Señor Jesucristo no hubiese tenido que preocuparse de poner a Juan en cargo de las necesidades de María, sino que si María tuviera el poder que la gente le atribuye a María, el Señor Jesucristo tal vez le pide a María que cuide de Juan y que cuide de todos sus discípulos, pero ella no tenía la capacidad de cuidar a los discípulos. Ella no tiene la capacidad de escuchar las oraciones. Ella no tiene la capacidad de responder oraciones. Ella no tiene la capacidad de hacer milagros, porque María es como cada uno de nosotros, es nuestra hermana en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Ella no fue corredentora junto con Cristo. Si María no murió en la cruz, y todavía si ella hubiese muerto en la cruz, su sangre no hubiera pagado por nuestros pecados. María fue una hermana en Cristo. María fue una sierva de Dios. Y cuando nosotros vemos la palabra que María registra en la Biblia, nosotros vemos que Juan lo único que registra en relación a María es que cuando estaban en aquel evento donde el Señor Jesús hizo su primer milagro, en aquella boda en Cana, vemos que se había acabado el vino para la boda y que María había llevado los siervos a donde el Señor Jesús, y ella le dijo a los siervos: hagan todo lo que Él les diga que haga. Ese es el mensaje que María tiene para nosotros los hermanos, y es el mensaje que cada uno de nosotros tiene para los hermanos y para el mundo. Pero ella no tiene el poder de resolver nuestros problemas. Nuestras oraciones son elevadas a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. María no está en esa ecuación. Dice el versículo 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Vemos que Jesús dice: tengo sed, pero de nuevo, en cada una de las cosas que Él está haciendo se están cumpliendo profecías que se iban a cumplir en el Mesías. Juan nos dice que para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y vamos de nuevo a la escritura del rey David en el Salmo 69, versículo 21, que son las palabras que el Señor Jesucristo está cumpliendo. El rey David había dicho: me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús está cumpliendo al pie de la letra cada una de las profecías referentes a su primera venida, a su primer advenimiento. Vemos que estas profecías que se habían escrito acerca del Señor Jesucristo fueron cumplidas literalmente. No fueron cumplidas simbólicamente, sino que fueron cumplidas literalmente, fueron cumplidas en acción.
Y así como el Señor Jesucristo cumplió con exactitud cada una de las profecías que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías en su primera venida, Él va a cumplir literalmente cada una de las profecías que la Biblia habla de su segunda venida. Aunque muchos en la iglesia quieran hacer de lo que es la Biblia, de lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo, de lo que es el reino milenial, algo simbólico, la Biblia no da indicación que es simbólico, sino que va a ser algo literal. El Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. El Señor Jesucristo va a gobernar en la tierra. Así mismo como Él cumplió las profecías de Él en su primer advenimiento, va a cumplir todas las profecías que nosotros esperamos para su segunda venida. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vemos esta palabra del Señor Jesucristo, consumado es, terminado es. Jesús no había dejado nada pendiente, nada que resolver. Él lo había cumplido todo. Él había cumplido con la redención de la humanidad por medio de su sangre. Este es el punto más importante en toda la historia de la humanidad. Debido a lo que es el pecado, la humanidad había creado una separación con el Creador, con su Dios. Pero el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre en la cruz del Calvario, Él nos estaba reconciliando con Dios Padre. Ese era el plan de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús está cumpliendo aquí la promesa que había dado en el jardín del Edén en Génesis 3:15, cuando había dicho que enviaría a alguien, a un redentor de la simiente de la mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente y que ésta le heriría el calcañar. Está cumpliendo esta profecía. El término que usa el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, consumado es, terminado es un término griego que se dice en griego tetelestai. Y este término se escribía al entender que una deuda había sido pagada en su totalidad. Esta expresión también era una expresión que utilizaba un artista, utilizaba tal vez un pintor, un escultor, señalando que su obra de arte había sido completa, estaba terminada, estaba perfecta. Y acerca de esta expresión del Señor Jesucristo de consumado es, muchos se han preguntado y se han dicho que en la Biblia nosotros vemos que hay cosas futuras que el Señor Jesús va a hacer. Nos habla del arrebatamiento, nos habla de su segunda venida, nos habla de su reino milenial. Hay muchas cosas que va a hacer y se preguntan entonces por qué Él está refiriéndose en la cruz del Calvario cuando está colgado a punto de morir. Dice que consumado es, terminado es. Y hay tres razones por las cuales Él está diciendo consumado es. La número uno, las profecías acerca de su obra habían sido completadas. El Antiguo Testamento contiene cientos de profecías que hablaban acerca de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer desde que la concepción virginal de María, desde su nacimiento, el lugar de su nacimiento, donde se iba a criar, de su vida, de su ministerio y de su muerte, cientos de profecías, y Él cumplió con cada una de estas al pie de la letra. La segunda razón por la cual Él está diciendo que su obra que Él vino a hacer había sido terminada es que el juicio, el castigo en contra del pecado para nuestra redención había sido completado en la cruz del Calvario. Si nosotros vamos a los eventos que ocurrieron en el jardín del Edén, nosotros vemos que después del pecado de Adán y Eva, nosotros vemos que el mismo Dios le hace ropas a ellos, le hace vestiduras a ellos de piel de animal. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y para Dios poder dar a Adán y Eva vestiduras de piel de animales, eso nos da a entender a nosotros
que Él en el jardín del Edén, debido al pecado de Adán y Eva, Él hizo el primer sacrificio. La muerte del animal era necesario para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y de allí en adelante entonces se establece lo que es el sistema sacrificial, la enseñanza de que era necesario derramar sangre para redimir el pecado. Por nuestro pecado, el Señor Jesucristo derramó su sangre, siendo el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios puso sobre su Hijo amado, sobre el Señor Jesucristo, el pecado del mundo. Y Él, muriendo en la cruz del Calvario, sufrió el castigo, la penalidad que nos tocaba a nosotros por nuestro pecado. Vemos Isaías 53, versículos 5 y 6. Dice el profeta Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él murió la muerte que a nosotros nos correspondía en la cruz del Calvario. Por eso Él está diciendo: consumado es. Vemos también el punto número 3, que el derramamiento de sangre es necesario para el perdón de pecado. Vemos Hebreos capítulo 9, versículo 22, nos dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A Cristo derramar su sangre en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener perdón de pecados, porque el juicio de pecado es muerte y el pago del pecado es sangre. Y vemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y el Señor Jesucristo derramó su sangre. Por eso Él está diciendo en la cruz del Calvario: consumado es. Con la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pagó el precio completo. Como decía el término que estábamos diciendo, el término griego tetelestai, Él hizo un pago completo por nuestra redención. Él venció por siempre. Ya no es necesario el sistema de sacrificio. Cristo en el Calvario fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el sacerdote también. O sea, Él fue el Cordero, Él fue el sacerdote quien se ofreció a la misma vez, y fue un sacrificio que fue aceptable ante Dios. Vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Nuestro Señor no fue vencido en la cruz del Calvario, sino que en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre, Él fue victorioso. Gloria sea el nombre del Señor. Él nos quitó del poder de las tinieblas. Él nos arrebató del dominio de Satanás. Y Él nos rescató, Él venció a Satanás, y Él hizo una exhibición pública, hizo lo que sería un desfile de victoria en la cruz del Calvario. En el momento que Él aparentaba ser alguien sin fuerza, alguien derrotado, estaba haciendo la victoria más grande. Gloria sea el nombre del Señor. Estaba haciendo una exhibición pública de su victoria, y eso lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este mensaje de la cruz que nosotros estamos
estudiando, hay muchos que han dicho que es un mensaje anticuado, que el cristianismo debe de evolucionar y de progresar más allá de lo que es la cruz. Pero el mensaje de la cruz es un mensaje que es el único mensaje que tiene poder para salvación. El apóstol Pablo escribió acerca del mensaje de la cruz en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Hay poder sin igual poder, en Jesús que murió. Vemos que también en estos eventos que están sucediendo con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él estaba a punto de expirar, dice que hubo una oscuridad de 3 horas, una oscuridad en todo el mundo de 3 horas. También ocurrieron otros eventos, y lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 54. Dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Cómo se le puede decir a aquellas personas que presenciaron la oscuridad, que presenciaron el terremoto, que presenciaron aquel velo del templo rasgarse en dos, que no hay poder en la cruz? Gloria sea el nombre del Señor. El velo del templo restringía lo que es el acceso al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y nos dice la palabra que al expirar Jesús, dice que aquel velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que esta era una obra de Dios, indicando que Él había quitado lo que era la separación que había entre el ser humano y Dios, que había sido causada por el pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Este hecho, que el velo se haya roto en dos, nos da a entender a nosotros que este sacrificio, que la sangre del Señor Jesucristo hizo su trabajo, fue una obra eficaz, que ahora nosotros no necesitamos de un sacerdote. Ahora nosotros no necesitamos de ir y llevar un sacrificio, la sangre de un animal, sino que ahora nosotros podemos ir confiadamente, gloria sea el nombre del Señor, por medio de la obra del Señor Jesucristo, a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este significado de la ruptura del velo es explicado en Hebreos. Dice que todo lo que tenía que ver con el templo, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, también eran sombras de las cosas que habían de venir. Todo apuntaba a Cristo. Él era el velo del lugar santísimo, y por su muerte nosotros tenemos ahora acceso a Dios. El velo del templo era un recordatorio de que la humanidad no era apta de entrar a la presencia de Dios, que la ofrenda por la expiación del pecado era ofrecida anualmente y se hacían varios sacrificios durante todo el año. Pero estos sacrificios no eran suficientes. Estos sacrificios no eran suficientes. O sea que era necesario continuar haciendo sacrificio tras sacrificio. Pero cuando se rompió el velo, el Señor quitó entonces, debido a su muerte, debido a que derramó su sangre preciosa, quitó lo que nos separaba de la presencia de Dios. Y ahora podemos entrar confiadamente a su presencia. Hebreos 4, 14 a 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La cruz del Señor Jesucristo no es un lugar de derrota, es el lugar donde nuestro Salvador nos compró a precio de su sangre, el lugar donde nuestro Señor derrotó a Satanás, donde Él hizo exhibición públicamente de potestades
Aunque nosotros estamos todavía en este mundo, nosotros tenemos que pasar por diferentes dificultades y aflicción, tenemos que pasar por problemas. Nosotros podemos confiar en que la victoria que el Señor Jesucristo tuvo, que porque Él venció al mundo, nosotros confiando en Él podemos tener victoria en Él. Él tomó en la cruz del Calvario nuestro pecado, Él fue nuestro sustituto, tomó nuestro pecado y nos dio a nosotros su santidad, de manera que ahora cuando Dios Padre nos ve a nosotros, no ve nuestro pecado pasado, sino que ve la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, que nos limpia, que nos cubre de todo pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él venciendo en la cruz del Calvario, Él dio su vida, Él entregó su vida, Él no murió en debilidad, sino que Él en una gran voz dijo: consumado es, porque su obra en la cruz del Calvario había sido terminada. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Nosotros le invitamos a las personas que están con nosotros compartiendo este estudio por medio de Facebook Live. Le invitamos a que estén con nosotros la próxima semana y nos gozamos de que estén con nosotros, y que le pedimos que estudien la próxima parte, el resto del capítulo. Con la ayuda de Dios esperamos cubrir el resto del capítulo la próxima semana. Lo invitamos la próxima semana. Dios les continúe bendiciendo. Ahora vamos a